y las que nos dan mucha orientación con respecto a su estado de función neurológica de los pacientes, la exploración de la motilidad y del alineamiento articular, que también es una atención muy importante, porque como saben, los estrabismos es una causa importante de consultas en el primer nivel de atención. Entonces, es bien importante ustedes decidir si sí es un estrabismo o es un pseudoestrabismo, o en los pacientes adultos es una parálisis reciente, o que ya tiene alguna situación importante. Y ya al final, propiamente, porque lo que es la exploración oftalmológica per se, ¿no? Lo que vamos a explorar con el ojo, vamos a platicar un poquito de la oftalmoscopía para que vean lo que se realiza en este tipo de pacientes. Lo primero que vamos a hablar es la exploración de la agudeza visual. La agudeza es el objeto más pequeño que una persona puede alcanzar en una distancia determinada. Y toda esta exploración oftalmológica es una evaluación cuantitativa. Es decir, todo eso de medir cuánto ve un paciente es cuantitativo, no es cualitativo. Pero que estén viendo el 100%, pero por alguna situación consideren que ven de forma anomalada. Eso es común y tenemos que explicar al paciente que esto es una medición cuantitativa. ¿Ok? ¿Cómo la vamos a utilizar? ¿O cómo la vamos a realizar? Perdón. Lo vamos a realizar con una gráfica ocular de Snellen, una tarjeta para la visión cercana o incluso con una gráfica de dibujos o una gráfica de la E. Cualquiera de las gráficas es útil para poder realizar este tipo de exploraciones. Gracias más los que tienen el micrófono prendido, Docs, apáganlo porque entre mi bostezo y todo, no sé, era Diana, creo, pero bueno, para que no nos perdamos ahí de algo, ¿vale? Entonces, recordar con qué podemos medir la agudeza visual de forma cuantitativa. Y si saben ustedes o si le han hecho las pruebas oftalmológicas o han entrado a un consultorio de cualquiera que tiene su cartilla, se fijan, las letras van de una gráfica mayor a una gráfica menor. Siempre tiene que realizarse esa prueba así, de la distancia más, de la visión de la letra más grande, que significa un poquito de distancia más lejana que vea con claridad, hacia una letra más pequeñita que nos diga que a una distancia determinada el paciente está viendo claro. Todo esto es ejemplificado. ¿Okay? Generalmente vamos a compararlo con una persona normal y lo vamos a expresar así, en 20 sobre 20, 20 sobre 100, 20 sobre 200. Y eso, si se acuerdan, es una fracción. Las fracciones, acuérdense que tienen numeradores y tienen denominadores. ¿Se acuerdan de la prepa? El numerador es el número de arriba, propiamente. Y el número de arriba en la expresión de nuestra gráfica de Snellen siempre va a ser la distancia de la prueba. La distancia de la prueba se debe realizar a 6 metros. ¿Por qué a 6 metros, doctores? Cuando veamos óptica vamos a explicar por qué. Es una explicación muy tonta realmente. ¿Por qué Snellen y Jagger, que son dos físicos que empezaron a estudiar óptica, decidieron que esa era la zona de mejor visión de un paciente? Entonces, la distancia de prueba siempre se va a realizar a 6 metros. Obvio, no todos los consultorios tenemos 6 metros, a veces estamos en un cubil muy pequeñito, pero tampoco es como que una condición para no medir la agudeza visual. Entonces, lo ideal es, en un consultorio normal, colocar nuestra cartilla, que esa cartilla me la regalaron al comprar 2 helados, o se la regalaron en el Congreso de Sexología, que fueron en el primer año que ingresaron a la facultad nada más por morbosos, les dieron una cartilla de Snellen. Bueno, es fácil conseguir esas cartillas de Snellen, y eso la puedes colocar en tu pared más retirada. Generalmente es muy difícil conseguir un consultorio de 6 metros, pero vas a colocarlo en la pared más lejana en la que esté. Entonces, a veces hay un aproximado de que si se coloca 2,5 o 3 metros, va a tener el mismo valor que si la pusieras a los 6 metros. Entonces, no te estreses tanto. Salvo que el cubículo sea un poquito más chiquitito, sí exprésalo cuando apuntes tu agudeza visual, que lo hiciste a una distancia más reducida. ¿Por qué? Porque cuando el paciente pudiera llegar con un oftalmólogo que lo tenga adecuadamente colocado su cartilla, puede ver un poquito menos, de ahí pueden venir las variantes que estamos observando. ¿Okay? Entonces, es muy importante eso. 20, el de arriba, el numerador, siempre va a ser la distancia de prueba. ¿Y por qué es 20? Porque son 20 pies. Y eso siempre vamos a utilizar aquí para esto, el sistema de medición inglés. Puede ser, a veces vas a encontrar algunos doctores que son partidarios de que no quieren nada extranjero y vas a poner ahí, te van a poner 6 metros sobre 6 metros, ponerse 1, a veces, ¿cuánto es 6 sobre 6? ¿Cuánto sería 6 sobre 6 o 20 sobre 20? 20 sobre 20 sería la visión perfecta del paciente. Entonces, a veces van a poner, algunos doctores mamucos, van a poner 1. ¿Por qué van a poner 1?
Son 20 de 20. Sí, valdría como el entero. Uno, ¿no? Entonces hay que saber bien cómo podemos interpretar esa visión. Pero generalmente los oftalmos no son muy mamones, entonces ponemos 20 sobre 200, 20 sobre 150, ¿no? El numerador siempre es la distancia de prueba. El denominador es la línea de letras más pequeñas que un paciente puede ver con respecto a un paciente sano, doctores. ¿Qué quiere decir eso? Que si un paciente únicamente ve a 200 pies, ve la letra muy grande, es lo que este paciente comparado con un paciente normal, no quiere decir que a 200 metros vea bien, sino que la letra de la letra E ejemplifica que puede distinguir por lo menos, o sea, que el paciente no puede ver de cerca cosas más pequeñas, o sea, se le dificulta la visión a ese paciente con el 20-200, que va a ir mejorando, como vamos a ver en la cantidad de Sneller acá, vamos a ir viendo que va reduciéndose esto, y el 20-20, que es lo ideal, es lo que un paciente vería adecuadamente a 6 metros. Eso es lo que vería un paciente adecuadamente a 40 metros. Aquí vemos aquí la disminución de cómo va siendo. Estos 6 metros, el 20-25 sería lo que un paciente ve normal comparado con un paciente a 2 metros y medio, a 9 metros, a 12 metros, a 21 metros. ¿Qué quiere decir? Que no es que veas una letra pequeña a 21 metros, sino que alcanza a distinguir un poquito lejano esto. Nosotros que usamos lentes, no vemos ni a distancia, ni a 6 pies, ni a 7 pies, ni a 8 pies, ni a 10 pies. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un paciente normal, que su vista normal, de lejos, sin necesidad de su visión, puede ver bien, nosotros incluso a distancias muy cortas vemos muy, muy reducido. Entonces, vamos a utilizar el denominador como un comparativo con un paciente que vea normal. Entonces, siempre el 20 va a ser el numerador fue la mejor visión, la distancia de prueba, y el denominador, la línea más pequeña de visión que un paciente pueda ver comparado con un paciente normal. Aquí viene ejemplificado todo esto, la línea más pequeña de letras que un paciente puede leer a una distancia determinada de prueba. Entonces hay pacientes que solo ven la letra E y es 20 sobre 200. A 6 metros ve lo que un paciente normal a 200 metros lo ve relativamente bien, o sea, alcanza a ver toda esa percepción. Nosotros, los miopes, generalmente no alcanzamos a ver ni bien de lejos, ni relativamente de cerca con un poquito de dificultad, pero vemos muy mal de lejos. Entonces, por ejemplo, los pacientes miopes no podemos ver la E, doctores. Y así, dependiendo de nuestra miopía, podemos ir observando unas letras más grandes, bueno, unas letras más pequeñitas, perdón. Estas son unas letras más pequeñitas e incluso hasta poder ver la letra más pequeña, que es un 20-20. Eso se refiere a la nomenclatura. 20 es la distancia de prueba y el denominador, la línea más pequeña que un paciente puede ver con respecto a un paciente normal. ¿Okay? Y como digo, ponemos el paciente miope, que el paciente miope ve muy mal de lejos, no va a alcanzar a ver esta letra tan grande porque el paciente no puede ver de forma muy, muy lejana. A veces puedes decir, bueno, puta, ¿y ahora cómo voy a ejemplificar que este paciente está viendo estas situaciones? No hay tanta problemática. Vienen con su nomenclatura 20-200, 20-100, 20-70, 20-50, 20-40, 20-30, 20-25 y 20-20. Ya te dije, si tienes un consultorio con una pared relativamente larga, lo pones en la pared más distal y puedes considerar una prueba efectiva. Si el paciente no tiene una distancia mucho más corta, pues ya le haces, ¿cómo se llama? Le especificas ahí que veo 20-20, pero la medición le hicimos una distancia de prueba mucho más corta. ¿Qué pasó, Ricardo? Doctor, y en casos como en el que mencionan en que la prueba se tenga que hacer a distancia más corta, usted nos mencionaba que se podía hacer la proporción de 3 metros, ¿no? Pero ahí, ¿qué número se pondría en el numerador? ¿El mismo? ¿20? Hasta 3 metros, 2 metros y medio puedes poner 20 sin ningún problema. Incluso aunque la realices 1 metro, está aquí pegada, luego enfrente de ti, la puedes hacer a 20-20, puedes poner 20 sobre 20, pero ya ahí ejemplificas que se hizo la prueba a 1 metro. O sea, puedes poner 20-20, prueba realizada 1 metro, para que no haya tanta confusión, ¿no? Porque si no tienes que andar modificando y, ay, voy a sacar mi cita métrica a ver a cuánto, no. Entonces, si tienes un consultorio de 6 metros, pues padre, ¿no? Pero pues es muy difícil. Entonces todavía tenemos que buscar, la mayoría de los consultorios son 3 metros, 3 metros y medio, 2 metros y medio, busca tu pared más lejana y ahí todavía lo estandificas a 20 sobre 20, o sea que tu distancia de prueba es 20. En distancias más cortas, puedes seguir ejemplificándolo igual, 20-40, 20-30, 20-15, pero pones, se realiza a 1 metro, metro y medio, para no modificar las escalas, ¿vale? Pero sí lo indicas para que el oftalmólogo o el médico que lo vea sepa a qué distancia se realiza la prueba, ¿vale?
Listo, Ricardo. Sí, doctor, gracias. Muy bien. Entonces, miren, lo ideal es que el paciente vea hasta 20/20. Hay algunos pacientes que pueden ver la letra más pequeñita. A veces es normal, tienen un mayor poder, porque ahí viene la discrepancia de por qué a 6 metros. Hay pacientes que van a ver más de 6 metros bien, pero Snellen y Jagger, ya hablaremos de eso en óptica, dijeron que solo 6 metros. Y en algunos casos también hay hipercorrección cuando ponemos lentes. Entonces, lo ideal siempre es tener una visión adecuada a nivel del 20/20. Que se fijan acá, está a 6 metros. Entonces, si lo que ve a 6 metros, lo ve de forma muy clara el paciente y al igual también está viendo de cerca. El paciente que ve 20/200 ve muy mal de lejos, no alcanza a ver uno de lejos y alcanza a distinguir la E, que es una letra muy, muy grande. Les voy a poner un video, ya tanto en Facebook como aquí en Teams, que habla de la agudeza visual, cómo lo especifica, y de los octotipos. ¿Qué son los octotipos? Los octotipos son estas letras, doctores. Si se fijan, estas letras tienen características especiales. Miren, tienen un piquito salido, esto es más rectangular, piquito salido, rectangular. Esto se llama un arco de visión. Este arco de visión es una característica de la imagen que puede ser captada por cualquier ojo sin ningún problema. Entonces, por ejemplo, en el video les van a explicar esto poniendo una letra E muy, muy grande en una isla lejana de San Francisco, y tú en San Francisco la vas a poder ver bien. ¿Por qué? Porque tienes una buena visión y tu ojito tiene la capacidad de detectar este tipo de letras. Por eso la mayoría de estas gráficas tienen que ser así. No la puedes poner con Comic Sans, no la puedes hacer con Lucida con Sol, no puedes eso, porque lo ideal es que puede verla el paciente, pero no es lo más óptimo. Entonces, esta gráfica, como la ves aquí, negrita, gordita, rectangular, no tiene ninguna restricción para que un globo ocular relativamente que está funcionando bien, ¿no?, tenga alguna restricción para verse. Entonces, he hecho una vista al video, desafortunadamente está en inglés, pero ustedes saben inglés, entonces denle ahí, pueden poner subtítulos y ahí lo entienden mucho mejor, ¿vale? ¿Alguna duda más con esto, doctores, del numerador, denominador, de la cartilla de Snellen? Yo tengo una duda, doctor. Entonces, cuando estemos en el 7 y 8, ¿cuántas letras se supone que tiene que ver el paciente? El paciente te puede decir toda la letra, hasta viene mamucón el paciente, ¿no? Decir, ¿de derecha a izquierda, doctor, o de izquierda a derecha? Entonces dices, este güey está viendo todas, bueno, y que te lea como quieras. Con que te lea 4 de la línea ya lo hiciste, ¿no? Si te lee 2 o 3, ahí te detienes y dices, hasta ahí ve el paciente, ve hasta 20/40, ¿no? Ya vamos a hablar en la próxima clase del agujero estenopédico, que es lo que vas a emplear tú para ver si de ese 20/40, a través de la visión del estenopédico, mejora un poquito más. Eso te va a dar una idea de si un paciente requiere o no requiere lentes. Desde una consulta de primer nivel, tú puedes ver eso. Si llega el paciente y dices, es que no veo, le haces la agudeza visual y solo te ve hasta el número 2. Entonces, solo ve hasta el 2 y ve una letra. Pones 20, 150. Le pones el estenopeico, y el estenopeico lo que hace es que conduce la luz. Spoiler, todo lo que vemos es luz. Va a llegar a un punto determinado que es la mácula, que es la zona de mejor visión. Si al bajar el estenopeico permite ver un poquito más y alcanza a ver más letras, eso te va a orientar que es un problema de graduación. Y dices, ¿sabes qué? Vaya una óptica a hacerse lentes. Si el paciente se baja el estenopeico y no alcanza a ver más, sí requiere mejor que tú lo orientes para que vaya con un oftalmólogo. Pueden ser diferentes situaciones, ¿vale? Pero es muy importante realizarlos de primer nivel. Que te vea 3, 4, ya con eso date por bien servido, ¿vale? Pero si ya empieza a confundir todas desde un principio, desde la línea anterior es donde vas a capturar tú que agudeza visual de ojo derecho es 20/40 o 20/50, lo que alcanza a ver mejor el paciente. ¿Vale, Ángel? Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra duda, pregunta? Yo tengo una duda, doctor. Sí, mi doctora Luz. Si nosotros vamos a evaluar la agudeza visual, pero con corrección, ¿también lo máximo es 20/20 o tendría que ser hasta 20, bueno, las letras más pequeñas porque ya tiene lentes? Hasta 20/20, porque tu meta es lograr la visión relativamente perfecta, que es de 20/20. Puede ver 20/15 sin ningún problema, bueno, no hay problema, a lo mejor te hipercorregiste un poquito, pero lo que vamos a hacer, la agudeza visual es sin lentes. Es como, por ejemplo, si llega Carlos Díaz y llega a un consultorio oftalmológico, le hacemos su visión y no usa lentes, lo que vamos a poner es agudeza visual. Es la línea más pequeña de letras que va a ver un paciente relativamente. Si, por ejemplo, Carlos ya tuviera unos lentes, ahora le medimos la graduación y la visión con sus lentes.
mejor un poquito más. Esa la vamos a estadificar como una agudeza visual con corrección. Esto no viene en las diapos, entonces sí es bien importante que lo aprendan. Cuando medimos la visión de un paciente normal es agudeza visual. Cuando llega el paciente con lentes, tenemos nosotros que medir la agudeza visual sin lentes, con los lentes que trae, y cuando estamos midiendo la agudeza visual con los lentes, se llama agudeza visual con corrección. Si a Carlos llega a mi consultor y yo le acabo ofreciendo unos lentes y yo le pruebo esa visión y mejoro un poquito más o se queda igual, pero yo ya le probé esa graduación o el optometrista, eso que está viendo con esa graduación que le estoy poniendo en ese momento se va a llamar capacidad visual. Entonces hay agudeza visual con corrección y capacidad visual. Eso es bien, bien, bien importante, ¿vale? Y no, lo ideal es que vea hasta 20/20 luz, ¿vale? Si está 20/15, 20/10, está hipercorregido, o bueno, cada paciente puede ser distinto, pero lo ideal de realizar un lente es que vea hasta el 20/20, ¿vale? Gracias. No intenten que vea más porque podemos estar hipercorrigiendo en algún momento cuando pongamos lentes. Pero lo ideal es que vea 20/20. ¿Por qué 20/20? Porque Snellen y Jagger dijeron que la máxima visión que iba a tener un paciente, ¿cuánto iba a ser? Iban a ser 20 pies. Entonces, por eso se estadifica que la mejor visión que va a tener un paciente son a 20 pies o a 6 metros. ¿Ok? Es bien importante porque si van a tener la idea de decir, bueno, yo quiero que vea hasta la línea 12, no, está mal, tiene que ver hasta el 20/20. Si alcanza a ver una línea más, bueno, cada paciente es diferente, pero nuestra meta es ver 20/20. ¿Okay? ¿Alguna otra duda, pregunta? Ok. Doctor, disculpe, doctor. Ay, perdón. ¿Podría repetir a qué se refiere capacidad visual? Claro, vuelvo a repetir. Mira, agudeza visual es normal que ya viene la definición ahí. Es la línea más pequeña de letras que un paciente puede ver a una determinada distancia. La agudeza visual con corrección es la línea más pequeña de letras que un paciente pueda ver con sus lentes que ya porta el paciente, que ya trae el paciente. Y la capacidad visual es la línea más pequeña de letras que un paciente va a poder ver con la graduación que se establece en el consultorio oftalmológico, ¿vale? Entonces, por ejemplo, tú, Geo, ahorita llegas a hacer de tus lentes y te prueban la visión con tus lentes, es una agudeza visual con corrección. Si te hacen unos nuevos lentes, Georgina, ya vas a salir con una capacidad visual, ¿vale? Vas a llegar en 2 años con estos lentes, pero ya vas a llegar y te voy a probar esa graduación y va a ser una agudeza visual con corrección. La capacidad visual es la agudeza visual que yo te estoy probando en mi consultorio y la que te estoy ofreciendo, ¿vale? Y yo la que veo que está. De acuerdo, gracias, doctor. Vale, ¿no? ¿De qué? Porque a veces la capacidad visual puede variar, si le hacen más los lentes, ahí puede variar un poquitito, ¿vale? ¿Alguien más tenía dudas? Doctor, y en caso de que ya se haga la graduación y todo, y o sea, nos demos cuenta de que después de volverle a hacer la prueba el paciente ya tenga una hipercorrección, o sea, debemos de disminuir el aumento. Sí, porque realmente al hacer la graduación, y eso va a ser el motivo de plática del siguiente módulo, es que tratas de ajustar a 20/20. Hay pruebas específicas para ver que no te hipercorrijas. Puede quedarte 20/15 porque a lo mejor está un poquito más cerca, y bueno, a lo mejor está a 2 metros tu cartilla y puede ver hasta 20/15, ¿no? Por eso digo, el 20/15 todavía es respetable, pero lo ideal es hasta 20/20. Yo en algunos pacientes que ven así muy bien, les pongo 20/15 para que vean que están viendo las letras más pequeñitas, se sientan bien. Perdón, pero lo ideal es que vean el 20/20. El 20/20 es nuestro límite. Si está bien establecido la graduación al 20/20, probablemente te vean 20/15, pero estaría mal que te vean 25, 20/10, porque ya puede estar hipercorregido. Y no es que significa que vea más, puede estar viendo más, pero puede estar forzando la visión de tus pacientes, ¿vale? Doctor, si este método de evaluación es subjetivo, porque... ¿me escucha? Sí, te escucho, Adrián. Sí, es subjetivo porque pues depende de lo que le diga el paciente. ¿Cómo se da cuenta uno que está hipercorrigiendo? O sea, ¿cómo se da cuenta uno que el paciente está forzando la vista? Porque el paciente puede pensar que ya está viendo bien cuando realmente está forzando. Hay unos filtros de color y eso vamos a tener que hablar cuando veamos óptica, que la luz, dependiendo del tipo de ojo, va a ser miope o hipermétrope. Entonces, a veces las líneas de color, a veces un filtro rojo, un filtro verde,
van a tener mayor estímulo en algún paciente miope o hipermétrope. Todo ideal es que con el rojo y el verde vean las mismas letras. Si tú pones un filtro rojo y verde y el paciente ve mejor las rojas o las verdes, ahí tú vas a decir que está un poquito precorregido. Lo ideal es que el paciente vea las letras iguales en los dos filtros de colores. Porque lo que haces con los lentes es hacer que la luz caiga directamente en la mácula. Y ese punto que caiga con el lente, caiga directamente en la mácula, va a hacer que el paciente vea 20-20. Puede ser un poquito más corregido y ahí sí puede ver un poquito más y a la larga va a tener problemitas, pero de esa forma, como es un poquito subjetivo, a veces cuando te hacen lentes te ponen ese filtro de, a ver, Don, ¿cuál ve mejor? ¿Las del color verde o las del color rojo? Dicen, pues veo las dos igual, quiere decir que está estable. Yo, veo un poquito ahora mejor las rojas, entonces le bajas un poquito de graduación, o el verde le aumentas un poquito de graduación hasta que vean los dos colores semejantes, ¿vale? Gracias. Y al fin y al cabo sigue siendo subjetivo. Entonces hay pacientes que tienen alteraciones de la película lagrimal, que hablaremos de eso, que le pones lentes y si están mal su película lagrimal van a ver muy borroso en algún momento. Entonces sí puede ser que haya algunas variaciones, no tanto que aumente la graduación, sino que puede haber unas variaciones de acuerdo a cómo se esté permitiendo hacer la valoración del paciente. Al igual en los diabéticos cuando tienen un descontrol metabólico, lo más seguro es que ese ojo esté siendo como un ojo miope, entonces hay que darle más graduación para alcanzar ese equilibrio y bajamos los niveles de azúcar y ahora el paciente ve mal porque están mal adaptados sus lentes. Entonces sí hay ciertas condiciones que tenemos que tener para poder brindarle eso, pero ya hablaremos en la clase de óptica, doctores, ¿vale? Bueno, vamos a continuar, ahorita seguimos preguntando si hay algún otro tipo de dudas. Bueno, la cartilla de Snellen la hizo Snellen y Jagger. Los ortotipos, vean el video que les voy a poner. Los ortotipos es la característica estructural de las letras de la cartilla y eso se definió matemáticamente y lo que vamos a platicar en la otra clase. ¿Cómo vamos a hacer? Pues ya tengo mi tarjeta, mi cartilla, ya sé cómo está todo. La voy a colocar en la pared más lejana, que son 2,5 metros que tengo en mi consultorio. Va a llegar un paciente y voy a empezar a medir la agudeza visual de mi paciente. ¿Cómo voy a medirla? Pues voy a tapar primero el ojo izquierdo y después el ojo derecho. ¿Por qué exploro primero el ojo derecho? Porque es la norma, es la norma. ¿Por qué oyes los focos de primero el de acá y después el de acá? Porque está establecido así. Al fin y al cabo vas a oír todos igual y a lo mejor puedes sacar una conclusión específica de eso. Pero acuérdense que en medicina todo lleva una sucesión y un orden. Entonces, si el paciente tiene sus dos ojos, primero le exploras el ojo derecho y después del ojo izquierdo. No pasa nada si le haces primero el izquierdo y el derecho, pero hay que tener un grado de orden para realizar estas pruebas, ¿ok? Si tienes solo el ojo izquierdo, ¿cuál va a ser el primer ojo que vas a valorar? ¿Cuál valorarías primero? Que solo tiene el izquierdo, solo ve con este ojo. ¿Cuál vas a checar la visión primero? Pues del ¿Corroboraríamos que no ve con el derecho? Exactamente, es decir, ¿por qué diablos no ve con el derecho, no? Y ya después dice, pues no tiene ojito, o ya está ciego ese ojito, pues ya te pasas a ver el ojo izquierdo. Pero muy buena resolución de la pregunta, muy buena. Porque dicen, es que el otro ojo no ve y dices, además es que tiene una catarata y el pobre ojo pues ya está todo atrófico, pues ya no puedes ofrecerle nada. Entonces ahí, al no ver que el paciente no está viendo, te dice que ese ojo no ve, empiezas a formular tu historia clínica oftalmológica, ¿vale? Pues bien importante, siempre se empieza con el ojo derecho. Y al final podemos ver lo que es la visión binocular, ya sea que le hayamos dado lentes, que traigan sus lentes, siempre vemos cómo está viendo con los dos ojitos, doctores. Y colocamos a la distancia adecuada, se realiza con o sin refracción, ya vemos que es agudeza visual con corrección, y al final capacidad visual, ¿ok? En un niño de 6 meses a 2 años es muy difícil que lo sientes y diga, a ver, dime las letras, ¿no? Tienes tu cartilla muy bonita, pero si el niño no sabe leer o no sabe comunicarse, pues es muy difícil que podamos, que entienda realizar esto, ¿no? Y ahí viene también cierto grado de comprensión de que los niños empiezan a tener una visión de miope, es decir, que vean como un miope, que solo vean la letra muy grande a partir de los 6 meses de edad. Anteriormente ven sombras muy difusas, ven 20,800, 20,400, porque pues sus estructuras siguen un poquito hinchadas, tienen que establecerse, de deshidratarse y van empezando en esos primeros 6 meses a mejorar su visión. A partir de los 6 meses ya pueden tener una visión de 20,400 o 20,800. Entonces ustedes cuando vayan a ver al hijo de su amiga que acaba de nacer o de su amigo y empiezan a decirle, ay, qué bonito, y les sonríe,
no está sonriendo de ustedes, está teniendo un reflejo nada más de sonrisa, porque no los está viendo, doctores. Ya se reirá de ustedes hasta a partir de los 6 meses que los alcance a ver. Entonces, ¿cómo puedo yo valorar que este niño está viendo o no está viendo? Puedo hacer un simple estudio que se llama fijar, seguir y refijar, doctores. ¿En qué consiste? Tengo aquí y le digo a mi paciente, bueno, le digo a mi niño, ve acá, bueno, digo, sigue esto, y el niño lo va a ver, lo va a mover y va a mover esto. Lo mueve hacia arriba, lo mueve acá, lo mueve acá, sin que mueva la cabeza, nada más de preferencia los ojitos. Y de repente lo escondes. Y de repente el niño va a decir, ¿qué pedo? Está como meme de John Travolta de, ¿qué pasó? ¿Dónde está? ¿Por qué? Porque se le perdió. Esa es la capacidad de fijar, seguir y refijar. Hay algunos niños que sí tienen alteraciones oftalmológicas o alteraciones neurológicas que por más que le ponen esto, no lo ven. Entonces sí debes de esperar a partir de los 6 meses ver, o desde chiquitos ver si el ojito presenta alguna manifestación que me está impidiendo esto. Esa es la prueba más sencilla para los niños de 6 a 2 años. Incluso esto se lo hago a los 3 años si tienen dificultad de hablar o de comprender alguna estructura. Es bastante viable ponerlo. Exploración oftalmológica, fija, sigue y refija objetos, ¿ok? O no fija, no sigue o no refija objetos, o fija, sigue y no refija, ¿no? Entonces tú ya estadificas lo que está viendo el paciente, al igual es muy subjetiva. De 2 a 5 años, ya el niño ya debe de saber algunas letras, ya debe entender la cantidad de figuras que vamos a ver. Entonces ya debe de ver como límite 20-40. Aquí, como decía la doctora, es que tiene que ver las letras más pequeñitas. No, el paciente adulto tiene que ver hasta 20-20. Igual aquí el niño. Yo tengo un niño que ve 20-40 a los 4 años con la de letrados. Y puedo decir, está bien, vamos a revisarlo cada año. Veo que tiene muy poquita graduación, que vaya aprendiendo bien las letras, que ayude a la recuperación de la prueba y lo vamos valorando. Pero el límite es 20-40 para abajo. Un niño de 5 años para arriba sí ya debe de ver hasta un 20-20. Si un niño de 5 o 6 años no te alcanza a ver el 20-20, sí tienes que ayudarlo a lograr ver ese 20-20, ¿vale? Y si no te logra ver ese 20-20, sí tienes que ver por qué diablos no te está viendo ese 20-20, ¿vale? Entonces, bien importante, niños, de fijar, seguir y refijar. ¿Hasta qué letra pueden ver los niños de 5 años, menores de 3, 4 años? Y de 5 en adelante, ver lo que alcanzan a ver los niños. ¿Alguien quiere preguntar algo aquí, Luz? Valeria. Hola, Doc. Tengo una pregunta. Yo sé que no somos psíquicos ni nada, pero ¿cómo vamos a saber si un niño nos está mintiendo? Que no ve. Que no está mintiendo, vale. Que no ve. Pues haces prueba. Si dice, estás viendo esto, no está viendo. Si no te sigue esto, dice, alcanza a ver esto y te puede ayudar. O en un bebecito, y ese es esto, no te sigue nada. No lo hagan con las llaves, porque con las llaves, acuérdense que lo primero que se activa es la audición. Entonces, si haces con las llaves, puede estar siguiendo el sonido. Entonces, debe ser con la luz o un objeto grande que tenga. Si ves que el niño no sigue o no refija, te pasa a ver el segmento anterior. Y si ves que el segmento anterior está bien, ves los antecedentes del niño o incluso puedes valorar hacerle potenciales evocados, que es un estudio neurofisiológico en el cual ves si la luz al estimular la retina hay unas condiciones de estímulos. Pero esto se debe hacer desde edades muy tempranas. El niño al no ver desde bebecito va a tener la mirada perdida o se va a empezar a desviar el ojito. Entonces los papás acuden generalmente. Si un niño te dice, llega de 3 años y ya te agarró y va a joder, no quería ir a la consulta y va a joder, a decir, ¿alcanza a ver esto? No, no veo. No sé qué sea. Bueno, no le pasa eso. ¿Qué haces? Le haces una graduación y ves que tanto está viendo. O le ves el segmento anterior y ves que no está bien. Es muy difícil para que un oftalmo le mienta. Primer punto para que tengan ahí entendido de que no me pueden mentir mucho. Yo les caigo en las mentiras a todos. Porque igual un niño dice, no veo, yo tengo un montón de pruebas para ver si está viendo o no está viendo. Desde ver su graduación, desde ver su segmento anterior, desde hacer la prueba de fijar. A lo mejor dice, no veo las letras porque no las conozco, entonces le hago el fijar, el seguir, el refijar, y eso me sigue bastante bien. Entonces, como que es muy difícil caer que un niño no me esté mintiendo. Y si de todos modos te queda duda, Valeria, de que ese niño no está viendo, le pones, no percibe luz o fija y sigue dudosamente, pones poco valorable. ¿Okay? Y ya, dependiendo de lo que encuentres, vas estudiándolo o vas pidiendo otro tipo de pruebas, ¿vale? Ok, sí, doctor, gracias. Perfecto. Roberto. Doctor, mi duda va como de la mano. Por ejemplo, si se está evaluando al niño, pero no nos queda claro el diagnóstico, que por ejemplo no sigue el objeto porque tenga tal vez autismo, que no va a tener como tantas fasias evidentes, Claro.
O sea, ¿le debemos mandar el estudio que dijo o se refiere a quién? No, sí, primero, si no fija nada y no ve nada, checas primero, pones no fija, no sigue, o sigue con dificultad, o fija con dificultad. Eso lo puedes exponer ahí. Y ya si es eso, pues ves cómo está su graduación. Es un poquito difícil. Si ves que tiene 0 de graduación, ves en la computadora, le mides la graduación y ves que tiene 0, le mandas a hacer potenciales evocados para ver cómo está el estímulo electrofisiológico. Y ahí se te va a decir qué tanta visión puede tener el paciente, ¿vale? Porque aunque vea contaderos, como te vamos a ver, el paciente está viendo algo, ¿no? Pero ya ahí tenemos que, por su déficit de atención, tenemos que ver la forma en la que midamos ese tipo de problema. Pero digo, si no puedo, yo le hago la graduación, veo cuánto tiene de graduación. Incluso hay niños que no cooperan, pero veo que tienen un poquito de graduación, yo se las mando, los controlo a los 3 meses, veo cómo se adaptan. Si no se los quitan, le está funcionando. Si veo que se la están quitando, veo cómo está y descarto todas las causas que me pueden dar limitaciones visuales. Pero sí es respetable poner no fija, no sigue, se recomiendan potenciales evocados, sin ningún problema. O valoración por optometrista u oftalmólogo. Gracias, doctor. ¿No? ¿De qué? Adrián. No, hacia lo mismo. Tengo un sobrino que está dentro del espectro del trastorno autista, entonces siempre tuve esa duda respecto a que cuando un paciente, por ejemplo, de ese tipo no es operado, pues que se realizaba. Pero ya, gracias. Lo que tengas que hacer, tú haces tu fija, sigue, refija. Si el niño no te ayuda, te metes una gráfica de figuras. Si ves que no te ayuda y tienes dudas de cuánto está viendo, pues tú ya tendrías dudas, se está tropezando, se está acercando mucho a las cosas. Hay niños que pues, realmente hacen su vida normal y no te dan ningún signo, pero si tienes esos datos, lo primero que haces es ver la graduación de tu niño. Si ya tiene un poquito de graduación, se lo intentas probar, le das, si tiene un poquito, le das lo más mínimo y ver cómo se va adaptando. Si a pesar de eso tienes dudas, le mandas potenciales evocados. ¿Vale? ¿Alguien más? Ok. Bueno, vamos a continuar acá. Entonces, recordar esto. Y siempre puede haber diferencia entre dos líneas de ojos. Un ojito puede ver más y uno ver menos, pero acuérdense que no somos piratas. Generalmente vemos con los dos ojitos y eso, vamos a hablar más adelante, que forma una imagen que es la que estamos viendo normalmente. Y por eso a veces mucha gente, aunque tenga mucha graduación en un ojito, siente que ve bien, hasta que le pasa algo al ojo que ve mejor y dice, puta, ahora no veo del otro. Y a lo mejor siempre ha visto mal, que también vamos a hablar de eso cuando veamos óptica. ¿Ok? Hay algunas cartillas que se pueden utilizar cuando no podemos sentar al paciente. Y eso nos pasaba mucho allá en el hospital de la Margarita, antes de que viniera todo el caos de los temblores y del COVID, que luego no había quirófanos. Entonces llegaba un paciente de 25 años, 27 años, con dolor abdominal, se me hace una apendicitis, ahorita vamos a pasar a la sala, pero de repente el pobre paciente decía, no veo bien, puta, y lo veía el interno o lo veía el urgenciólogo y decía, no, ¿sabes qué? Interconsulta oftalmo porque el paciente no ve bien. Entonces va el pobre paciente con su dolor ahí abdominal, pero pues tienes que verlo. Y a lo mejor no lo puedes sentar en la silla a los 3 metros, tienes los 6 metros y no puedes hacer la prueba a los 3. Puedes utilizar esta cartilla que están viendo en la imagen que se llama cartilla de Rosenbaum. La cartilla de Rosenbaum es una cartilla no muy confiable, pero que nos puede dar una idea de la visión en este tipo de pacientes. Si se fija en la cartilla de Rosenbaum, se coloca a 30 centímetros, que es la línea de distancia adecuada para visión cercana. Tiene lo mismo que la Snellen, en números grandes hasta números más pequeñitos. Puede ver letra C en pacientes que no conozcan los números. La X no es muy confiable, nos va mejor con la de la E. Igual, si no sabes, aquí viene el comparativo que tiene 20/800, 20/400, 20/200, hasta llegar a 20/20. Entonces, si tú tienes dudas de estos pacientes, puedes imprimir esta cartilla, la imitas, te dicen cuánto ve el paciente, le pides medidas a 30 de distancia y le tapas un ojito y le tapas el otro, ya sabemos esto, ya a 30 centímetros, el paciente debe decir las letras. Al apuntar tú eso, debes de poner agudeza visual 20/30, pero pones junto con cartilla de Rosenbaum para saber qué se hizo esta distancia de prueba, porque no es muy confiable. Pero te saca del embrollo ahí en ese momento para saber qué está viendo o no. El problema es cuando los pacientes ya tienen arriba de 40 años, ya acuérdense que van a tener dificultad para ver de cerca, que es la famosa presbicia. Entonces, esto si lo pones a 30 centímetros no va a ver nada, vas a decir, no veo. Y ya vas a decir, pues ya tiene un problema visual ahí, ¿no? Realmente preguntarle si utiliza lentes de lectura o algo, o alejarlo un poquito más para ver si te alcanza a ver bien esa visión. Esa la pueden utilizar, incluso la cartilla de Rosenbaum acá tiene aquí sus diámetros pupilares para saber cuál fue el motivo de la diversión que tuvo este paciente. ¿Ok? Si está miótico o está midriático.
Si nos sirve como de escala en el consultorio de urgencias. Digo, no es tan confiable, pero si tenemos un paciente encamado que me están pidiendo la visión de un paciente, se la puedo realizar. ¿Ok? Es menos precisa y se enoja, ya nota en forma semejante, pero sí poner que se realiza con la cartilla de Rosenbaum. ¿Ok? Ahora, venimos con las cartillas. Estamos muy conscientes de que ya tengo mi cartilla de Snellen, ya tengo mi cartilla de Rosenbaum, pero de repente no alcanzan a ver ni la E ni la cartilla de Rosenbaum, no están funcionando nada. El paciente ya no vería nada, obvio, pues ya tiene un déficit visual. 20-400 se considera ceguera legal ya para el 20-200 ya se considera, si solo ve 20-200 el paciente y no mejora, ese paciente ya se considera ceguera legal, pero no quiere decir que más abajo ya no pueda ver. Un paciente está ciego o neurótico cuando no vea nada. Entonces, si no alcanza a ver la letra más grande de la cartilla de Snellen, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el cuentadedos, doctores. Le decimos al paciente con un ojito y otro, ¿cuántos dedos ve? 2, 5, 1. Perfecto. Está viendo contadedos. A veces hay algunos pacientes que dicen, ¿cuánto ve? No veo nada. ¿Cuánto ve? No veo nada. Tenemos que obviar el cuentadedos y ahora le hacemos así. Alcanza a ver lo que lo que le estamos haciendo y te va a decir, sí, está moviendo la mano o ve una sombra moviéndose. Entonces vas a poner agudeza visual, movimiento de manos. Ya a veces hay pacientes que le haces los movimientos de manos y no te reflejan. Todo lo que haces aquí pues, es con tu lámpara, generalmente la lámpara que te regalen en las sesiones o algo, dices, alcanza a ver lo que le estoy iluminando acá, y te vas a decir, sí, veo una luz. Ok, ¿de qué color es la luz? Naranja, pues es con la de tu oftalmoscopio, de tu lámpara. Hay algunas lámparas que pueden cambiar de color. Si el paciente le cambias de color y te distingue, ya cambió a uno más oscuro o a uno más tipo verdoso, es la agudeza visual del paciente ahí percibe luz y discrimina colores. En algunos pacientes le echa la luz y dices, sí, veo la luz. Le cambias de color y dices, ya me apagó la luz. Entonces percibe luz y no discrimina colores. Los percibe luz ya es bien importante checar, pero es una catarata que puede dar un percibe luz, pero si no discrimina colores, quiere decir que hay un daño ya a nivel del polo posterior de la retina. Y ya por último, pues si no percibe luz ni nada, pues viene propiamente el no percibe luz, que es el famoso NPL, doctores. Nosotros los oftalmólogos somos muy huevones o generalmente queremos salvar al mundo y por lo tanto, como queremos salvar al mundo, no podemos perder tiempo poniendo movimiento de manos, cuentadedos. Entonces utilizamos muchas abreviaturas. Ponemos CD, MB, agudeza visual con CC, capacidad visual ponemos CV, SAOD que es segmento anterior, FODI que es fondo de ojo, TIO que es tensión intraocular. Algunas de estas nomenclaturas se las voy enseñando para que en algún momento si ven una nota y un oftalmólogo no se espanten de lo hermosas que son, pero que entiendan cada una de las nomenclaturas que vienen ahí en la explicación. ¿Ok? Entonces, aquí viene cuentadedos, pones cuentadedos o CD, movimiento de manos, MM, y percibe luz, puedes poner PL, discrimina colores, PL y DC y discrimina colores, o percibe luz y discrimina colores, PL y no DC, percibe luz y no discrimina colores, y al final el paciente ciego ya es un NPL, no percibe luz. Los oftalmólogos dejamos de ver pacientes que estén en NPL, pues la lógica te diría que sí, ya no están viendo, pero nosotros como oftalmólogos, esos pacientes que no percibe luz, pueden presentar datos de dolor o sintomatología importante ocular, que también debemos de tratarla nosotros. ¿Okay? No por un paciente que ya no vea, ya no debe de ser valorado por un oftalmólogo. ¿Ok? Entonces es bien importante que recuerden estas nomenclaturas. Y ahora, bueno, en la cartilla de la E, como decíamos, hay niños que no comprenden esa cartilla de la E o no saben lo que está viendo. Entonces hay dos tipos de gráficas diferentes. Uno es la gráfica de figuras y la gráfica de la E. La gráfica de figuras se va a utilizar en niños a 2 a 4 años, pacientes que tengan un retraso mental moderado, y generalmente se hace la prueba igual a 6 pies o a la distancia máxima que tengamos en nuestro consultorio. Y se fijan, hay dos tipos. Una que sigue la característica de los octotipos que vimos en la gráfica normal, que se ve la rectángulo, se ven los piquitos salidos, se ven negros. Entonces, como que este es un poquito más confiable que, si lo permite, la geometría sea más captada por el paciente. El problema con esto es que, por ejemplo, viene aquí un bombín, una tijera, ya el niño no sabe qué diablos es un bombín, ¿no? O a veces viene un teléfono de los viejitos, así los tenemos allá en el hospital, pues ya no conocen los teléfonos viejitos, ¿no?
ya debe venir un iPhone o algo así para que lo identifiquen los pacientes, ¿no? Eso es un poquito ya controlado, pero de preferencia debe ser en blanco y negro. Les cuesta trabajo, por lo tanto, luego hacen unas de colores. Se fijan, la casa está más rectangular, el círculo, el gato, pero una característica que esto no tiene es que no tiene los octotipos. Entonces habíamos platicado que los octotipos deben de tener un determinado arco de visión para que no haya restricciones por el ojo para no captarlo, ¿no? Entonces esto puede ser ya un poquito más ambiguo, puede estar viendo el caballo rosa, el asterisco rojo, la estrella azul, pero no tiene esa, a lo mejor lo está viendo porque lo está determinando, ¿no? No más que el ojo lo puede estar detectando. Pero cualquiera de las dos es válida. E igual se va a ejemplificar de 20/400 hasta 20/20, es lo máximo que tenemos que valorar. Igual acá hasta 20/20, y esto, pues, algunos pacientes ven 20/10, puede estar hipercorrigiendo, pero lo ideal es ver hasta 20/20. ¿Ok? Aquí igual tenemos que poner que no es muy confiable la prueba, porque como les digo, a veces no tenemos esa capacidad o el paciente está confundiendo mucho esto. Y se utiliza en niños pequeñitos o en pacientes que sean muy difíciles que nos puedan apoyar con las pruebas siguientes. ¿Ok? La gráfica de la E, por ejemplo, se realiza en niños de 3 a 5 años, pacientes mudos, analfabetos que no sepan los números o las letras y que tengan una deficiencia mental leve, porque aquí sí necesitamos apoyo de estos pacientes. Es un poquito más precisa que la de figuras, pero al fin y al cabo igual tenemos que poner que se realiza con esto porque no es muy confiable. ¿Ok? Y la gráfica de la es esto, vean, aquí viene igual la medición en la gráfica de Snellen, numerador y denominador, hasta el 20/20. Entonces el paciente igual tapas el ojo derecho y le dices, ¿hacia dónde van las patitas de la E o las patitas de la mesa? Y ya dicen hacia abajo, hacia arriba, hacia la derecha, parece que están rapeando los pacientes así, y tienes que agarrar la onda porque dicen es derecha y es su izquierda de ellos y es derecha, entonces tienes que ir viendo hacia cómo le van realizando. Pero al fin y al cabo es un poquito más confiable que las anteriores. ¿Por qué? Por los octotipos y porque es un poquito más definido lo que nos pueden ayudar. Y hay que hacer en pacientes que nos pueden cooperar para hacer este tipo de mediciones. ¿Ok? Entonces esa es la cartilla de la E. Hay algunas otras cartillas, por ejemplo, no es propiamente la Snellen que empieza con E, puede ser con A, pero igual tiene el mismo parámetro de ver hasta los 6 metros, que es el 20/20. En números igual, buscar 20/20, que es la máxima agudeza visual corregida. La de la C no me gusta mucho porque a veces vienen las aperturitas en diagonal y el paciente se confunde. Y como digo, a veces en la gráfica de la E hay que ver figuras que puedan ver, ¿no? Aquí el paciente va a decir, sí, veo un 100 pies humano, y pues nadie sabe que es un 100 pies humano, entonces mejor cambiamos de gráficas para que no haya ningún problema. ¿Ok? Y la cartilla de aquí abajo es una cartilla de Jagger. La cartilla de Jagger también sirve para ver, pero a diferencia de la Rosenbaum, esa cartilla de Jagger la vamos a utilizar para presbicia. La presbicia es la pérdida de la acomodación que nos va a dar una dificultad para ver de cerca. No es la vista cansada que ustedes conocen. Dicen, tengo vista cansada, voy por mis lentes. No, la vista cansada se llama astenopia y cualquiera de nosotros la puede tener por falta de lentes o una adaptación mala de lentes. ¿Okay? Entonces, la presbicia es una cartilla específica para ver este tipo de pruebas, para ver lectura cercana. Ya volveremos a hablar de ella cuando hablemos de presbicia. ¿Ok? ¿Alguna duda de lo que les contaba del agujero estenopeico? A veces si la agudeza visual es normal, pues es la graduación que le pones. Pero si el paciente dice, veo hasta 20/60 y ya no veo más, tienes que bajarle el estenopeico para que a través de unos puntitos conduzcamos la luz a un punto específico, a la mácula específicamente, y si mejora, eso te va a dar una idea de que el paciente requiere lente. Si el paciente le baja el ojito y está buscando y no alcanza a ver nada, sí vale la pena estudiar de forma adecuada al paciente para ver que no hay alguna restricción de alguna otra forma que limite la visión de estos pacientes. Entonces, es necesario tener un aparatito de estos que es el agujero estenopeico, o incluso ustedes lo pueden hacer con una hoja, ¿no ven? Y le ponen una hojita y dice, ¿mejora tu visión? Sí, mejora. Los que tienen lentes, inténtelo, quítense sus lentes más al ratito, hagan un hoyito y van a ver que van a ver un poquito más claro porque la luz está llegando a la mano. ¿Okay? Y eso como médicos de primer contacto les sirve mucho para orientar al paciente si requiere o no requiere lentes. ¿Ok? Ya desde ahí pueden estar haciendo su chamba de haber aprendido algo en esta materia. ¿Ok? ¿Alguna duda, pregunta, Docs? Bueno, es un grupo participativo. ¿Qué pasó, mi Robert? Doctor, tengo una duda. ¿Ven que la E se supone que es 20/200? Entonces, la persona que no llega a ver la primera E, ¿se le pone automáticamente 20/400 o cómo? Si no ve la E,
dices, ¿alcanza a ver la letra E? No, no veo. Entonces, hay algunas cartillas que tienen 20/400, que es una letra mucho más grande, pero a veces la cartilla ok. tiene la E. Si ya no tiene la E, le dices, a ver, ¿cuántos dedos ve? Ya, sí veo dedos. Yo soy miope, yo tengo 5 de graduación, entonces no te veo. Quiere decir que ni a 200, ni a 100, ni a 20, ni a 30, ni a 20 metros, a 20 pies te voy a ver. Entonces, yo debería decir, bueno, yo estoy ciego legalmente, tú pones 20, 200, el doctor Yepes, estás de gatón. Pero me pones el estenopeico, y cuando veo por el estenopeico, alcanzo a ver un poquito más claro. Entonces ahí dices, mejora hasta 20/40, entonces necesita lentes el paciente. Pero si un paciente está viendo 20/450 dedos y le pones el estenopeico y no mejora, hay que investigar las causas que está presentando y sí lo puedes clasificar como una ceguera legal hasta cierto punto. Oiga, doctor, y otra duda. Sí. El número entonces del 200 y el 400 es referente a, creo que ya me confundí un poco, a pies. A pie, sí. Estos de 20 pies es la distancia de la prueba, son 6 metros. ¿Ok? Y 200 pies, 400 pies es el denominador. Es la línea más pequeña que un paciente sano alcanza a ver relativamente de lejos. No quiere decir que el paciente sano alcanza a ver a 200 pies todo claro, que vea las letras de la ruta de que viene hasta allá, sino que tiene una visión clara, ve de forma de 200 pies, que a veces nosotros como miopes no veo nada. O sea, yo de lejos no puedo ver ni el popo a cierta distancia. Pues eso se refiere. El paciente que tiene sus lentes alcanza a ver el popo, le alcanza a ver definido, y a eso se refiere. El miope no puede ver eso. ¿Ok? Entonces, a medida de que vas haciendo las letras más, ahí vas viendo que el paciente tiene un gran defecto refractivo, pero vas a encontrar pacientes que tienen 20/60, pueden ver un poquito de lejos, alcanzan a ver a 60 pies, lo que un paciente normal ve, y vamos a hacer que el paciente llegue a ver a 20, a 6 metros de todo claro. Gracias, doctor. ¿No? ¿De qué? No sé si hay alguna duda con esto, Docs. Doctor, A ver, antes de que ¿quiénes son miopes de ustedes? Que no vean nada sin sus lentes. Geo, ¿no? Y Geo y Diana, ¿no? Te quitas y no ves si viene la 10, si viene el crush, si viene nadie. Eso es 20/200. Si tú ves que va acercando y hay una distancia de prueba, decir, bueno, debe estar como 20/60, ¿no? Puedes ver a 20/60 claro, a lo mejor más lejos no ves, pero a 20/60 sí estás viendo. Entonces, te estás comparando con un paciente normal y la idea de poner tus lentes es que lo veas todo claro, tanto al que está cercano como a lo que está alrededor de este paciente, ¿vale? A ver, ahora sí había preguntado a alguien, aquí el doctor. Yo, doctor, nada más quería ver si me podría repetir a partir de cuánto se considera ceguera legal. 20/200, doctor. Gracias. De 20/200 ya, si no mejora, pues yo voy a decir, el doctor Yep está ciego legalmente, ¿no? Porque yo me pongo mis lentes y mejoro, ¿no? Pero hay gente que ya no mejora, entonces sí ya lo catalogas como ceguera legal, que ya sabemos que no está ciego totalmente, porque puede estar viendo contaderos y movimiento de manos, pero para aspectos técnicos legales sí es ciego legalmente, si no va a mejorar su visión, ya se considera eso, y muchas patologías que vamos a ver están en 20/200 para abajo, ¿vale? ¿Alguien más, mis docs? Bueno. Echen ya la clase, descarguenla, véanla, la pueden avanzar por completo. Nos vamos a ver hasta el próximo lunes. Ya saben que siempre trato de dar aunque sea 2 días de clase y el tercer día, así, según las escrituras, es para que hagan sus exámenes, entreguen sus trabajos en la hora de clase o hagamos otra dinámica en algunas situaciones, ¿no? En algunos casos que vayamos un poquito atrasados, podemos ocupar esas horas, pero siempre les avisaré con mucho tiempo de anticipación, ¿vale? Pero ahorita adáptense a sus demás clases. Yo sé que tienen clases más importantes, entonces vayan organizándose esta semanita. Y el lunes seguimos con esto, pero ya, ojalá ya tuvieran el pretexto de ya haberla descargado, haber acabado leído y tener una idea más clara para que, si tienen más dudas, nos enfocamos más a las dudas que a repetir lo que ya pudieron haber visto en clase. ¿Vale? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Doctor, una duda rápido respecto a, bueno, es que ve que en el video menciona de un trabajo de daltonismo que se entrega, ¿este todavía no? Porque me caían gordos sus compañeros anteriores. Pues aún no me caen gordos ustedes, ¿vale? Si me caen gordos, probablemente se los den. Vamos a platicar de las partidas de Ishihara, pero hasta esa clase, ¿vale? Ok, gracias. ¿Algo más? No es cierto, me caían gordos, pero sí les dejaba el trabajo. Pero ahorita, vámonos tranquilos todos. Ya les dije que los dibujos son los que se queda realmente establecido. Hay algunos trabajos que me van a entregar,
Uno de ellos es esto, pero no lo vamos a hacer de un momento para otro. ¿Vale? Bueno, ¿alguna otra duda? Sí, doctor, muchas gracias. Perfecto, pues sería todo. Descansen y nos vemos el próximo lunes. ¿Vale? Gracias, doctor. Gracias, Hasta luego. doctor. Gracias. Buena tarde. Gracias, doctor.